Hola, mi amigo querido, ¿cómo anda la vida? Hay momentos buenos y hay momentos malos, pero la vida continúa. Y cuando tú tienes a Cristo, tienes la vida, la plenitud de la vida. Y aunque el día parezca ceniciento, tú tienes la capacidad de ver más allá de las nubes oscuras que te pueden estar rodeando. Vamos al estudio de la lección número 7 para el 15 de noviembre del año 2024. Título de la lección: Bienaventurados los que creen. El propósito de esta lección es mostrar que Jesús no tenía miedo de mencionar personas que eran capaces de dar testimonio de él, de su misión redentora. E inclusive mencionó gente que había muerto, como es el caso de Abraham, por ejemplo. Porque en el libro de Génesis, en el libro de Juan, capítulo 8, versículo 57, Jesús menciona a Abraham de la siguiente manera: Abraham, el padre de ustedes, se gozó en que vería mi día, y lo vio y se gozó. Esto naturalmente desesperó a los líderes judíos. ¿Cómo es que Abraham, que ya murió hace tiempo, puede haber visto el día del Señor Jesucristo? No, algo está mal. Este es un blasfemo, este está loco. Y mira, esto nos lleva a la primera parte del estudio, porque aquí nos remontamos a Abraham. Aquí vamos a ver la reacción de los judíos cuando Jesús dijo que Abraham había creído en él. Leo Juan 8, 53 al 59. Es un poco largo, pero voy a leer el texto. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió? Y los profetas murieron. ¿Quién te haces a ti mismo? Respondió Jesús: si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Padre. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros. Pero le conozco y guardo su palabra. Voy a parar aquí para comentar algo. El Señor Jesús acusó a los líderes judíos, estudiosos de la Biblia. La Biblia de aquel tiempo era el Torá, o el Antiguo Testamento. Pero el Señor Jesucristo no tuvo problemas en decirles: ustedes conocen la Biblia, ustedes conocen las Escrituras, pero en realidad no saben nada. Si ustedes conociesen realmente lo que dice las Escrituras, no quedarían asustados porque dije que Abraham creyó en mí. Y ustedes se preguntan: ¿cómo puede haber creído a ti si Abraham ya murió hace mucho tiempo, cuando tú no existías? Y él dice: es que yo no soy yo, apenas un ser humano, el que ustedes están viendo. En otra ocasión dijo: mi padre y yo somos uno. Yo estoy aquí, soy el Dios hecho carne. Eso es lo que les estaba diciendo. Pero ustedes no conocen. Yo sí conozco a mi Padre. Ahí está el asunto. Los líderes judíos conocían a Dios en la teoría, pero no lo conocían en la experiencia. Hoy día también los seres humanos corremos el riesgo de conocerlo en la teoría, pero no conocerlo en la experiencia. ¿Cómo se le conoce en la teoría? Cuando estudias teología, haces una maestría, un doctorado, o todos los días colocas la cabeza en la Biblia para estudiar datas, fechas, nombres, profecías, comas, puntos, vírgulas, y lees los comentarios y pues conoces, tienes un conocimiento teórico extraordinario, pero no vives con el Señor Jesucristo. No convives con Él, no caminas con Él como caminó Enoc, como caminó Noé, como caminó Abraham. No tienes una experiencia de vida con Cristo, apenas un conocimiento teórico. Entonces no lo conoces. Pero el Señor Jesucristo sí lo conocía. Él dijo: yo sí lo conozco. Y la prueba de que lo conozco es que guardo su palabra. Una evidencia de que conoces al Señor Jesucristo es que guardas su palabra.
porque si no guardas su palabra, ¿de qué manera tú lo conoces? Sigo leyendo ahora a partir del versículo 56. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio, y se gozó. Entonces le dijeron los judíos, ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. No dijo yo era. Antes que Abraham fuese, yo era. No, yo soy. Porque Jesús es eterno. Aquí nuevamente le estaba mostrándole su divinidad. Yo soy eterno, yo soy el Dios hecho carne. El versículo 59 dice, tomaron entonces piedras para arrojárselas. Pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando por en medio de ellos, se fue. Ahora, ¿por qué Jesús afirmaba que Abraham había creído en él? ¿Sabes que Pablo responde esa pregunta en Gálatas 3, 8 y 9? Mira lo que Pablo escribió. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos en el creyente Abraham. Cuando el Señor Jesucristo le dijo a Abraham que le iba a dar a un hijo, Isaac, y le dijo, en ti serán bendecidas todas las naciones, esa era una profecía que apuntaba al resto de la historia del mundo. Cuando el Señor Jesucristo viniese al mundo y vendría de la simiente de Abraham, cuando el Señor Jesús viniese al mundo, en el Señor Jesucristo, toda la humanidad sería bendita. ¿De qué manera? Pues todos somos salvos en Cristo. Si Cristo no hubiera venido, todos estaríamos perdidos, pero ahora todos somos benditos porque todos podemos encontrar la salvación en el Señor Jesucristo. Oh querido, esta primera parte nos desafía a buscar al Padre y tener una experiencia de vida con Él, una experiencia de comunión diaria con Él. Nos desafía a que nuestro conocimiento de Jesús no sea apenas teórico, sino que sea un conocimiento experimental de vida cada día, a través del estudio de la palabra de Dios, a través de la oración permanente en todo tiempo, relacionando todo lo que hacemos durante el día con Dios, y a través de la testificación, o sea, buscando una persona para traerla a Jesús. Cuando hacemos esas tres cosas, estamos caminando con Dios, estamos experimentando la presencia de Jesús en nuestra vida. Vamos ahora a la segunda parte, el testimonio de María. ¿De qué María? María, la mujer pecadora, que un día se arrepintió, un día fue conquistada por el amor del Señor Jesucristo. Una mujer que fue capaz de ver al Señor Jesucristo muriendo por ella y por eso lo ungió. Leo Juan 12, 7 y 8, dice, entonces Jesús dijo, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Voy a contar un poco el contexto de esta historia. El Señor Jesucristo fue invitado a la casa de Simón, a una cena especial donde había gente importante, había muchos líderes de renombre. El Señor Jesucristo estaba ahí, y María, que era sobrina de Juan, de Simón, también estaba por ahí. María había tenido una vida de pecado, una vida triste, porque el pecado arruina, el pecado invierte los valores, el pecado te hiere. Y aunque cuando llega la salvación a ti y Jesús te perdona y te transforma, las cicatrices del pecado están ahí para siempre en tu vida. Cuando María vio al Señor Jesucristo, no lo vio solamente como el invitado a la fiesta de Simón.
lo vio como el Señor Jesús, que moriría por ella en la cruz del Calvario. Entonces tomó un frasco de perfume carísimo y lo ungió a Jesús con ese perfume. Entonces dice el texto que Judas, que era el tesorero del grupo, se levantó y dijo: Maestro, ¿por qué estamos desperdiciando este perfume carísimo? Podríamos venderlo y darlo a los pobres. Si era realmente que él quería dar ese dinero a los pobres, o quería aprovecharse de ser el tesorero para agarrar un poco de dinero para él, no sabemos. El texto bíblico no dice. Pero que él, Judas, no tenía la capacidad que María Magdalena tuvo de ver al Señor Jesucristo como el Mesías que moriría en la cruz. Eso sí era verdad. Judas no tuvo esa capacidad. María sí. María, cuando ungió al Señor Jesucristo, ese ungimiento con perfume, con bálsamo, se hacía con los cadáveres, con las personas muertas, antes de que fueran enterradas. O sea, María, al ungir al Señor Jesucristo, estaba expresando su fe en que ese Cristo que estaba ahí vivo en ese momento moriría para salvarla a ella del pecado. Por eso la ungió. Y cuando la gente reclamó, Jesús dijo: entonces déjenla. Ella me está preparando para la tumba. Voy a leer el texto de nuevo para que veas lo que dijo el Señor Jesucristo. Entonces Jesús dijo: déjala. Para el día de mi sepultura ha guardado esto. Para el día de mi sepultura ha guardado esto, pero no esperó que muriese, sino que lo ungió en vida. Esto nos enseña una lección. Los grandes discursos que quisieras dar algún día por alguna persona, tu padre, tu madre, dáselos mientras están vivos. Porque cuando mueran, ya no escuchan, ya no saben, ya no se enteran de nada. Si tienes que perdonar a alguien, perdona ahora. Si tienes que decir a alguien que lo amas, díselo ahora. Si tienes que decir a alguien de tu admiración, díselo ahora que está vivo, no cuando esté muerto. María podría haber esperado que Jesús muriese para ungirlo, lo ungió en vida. Y hoy día la historia de María se cuenta, a donde el evangelio es predicado, se cuenta la historia de María. Una mujer pecaminosa que tuvo la capacidad de ver al Señor Jesucristo como el Salvador del mundo. ¿Por qué? Tal vez porque fue pecadora. Tal vez los pecadores que besaron el polvo, que comieron la miseria de esta vida, que conocen el otro lado horrible de la vida lejos de Cristo, tal vez ellos tengan la capacidad de entender quién es Cristo, de entender qué sería de la vida de ellos sin Cristo. Qué cosa extraordinaria. Vamos a la tercera parte del estudio bajo el título de El testimonio involuntario de Pilato. Oh, querido Pilato, no creyó porque no quiso, porque evidencias tuvo. Hasta la esposa, en la víspera de la muerte del Señor Jesucristo, le dijo: he tenido un sueño, no debes tocar a ese hombre. Pero Pilato no aceptó. Pero por la presión social, por el cargo que tenía, hay mucha gente que no acepta al Señor Jesucristo por esas mismas presiones. Porque ¿qué dirá mi familia? Porque perderé el trabajo, porque me pasará esto, porque me pasará aquello, porque ¿qué dirán mis amigos? Presiones. Y aunque involuntariamente, él también testificó de Jesucristo. Leo lo que dice Juan 18, 37 y 38. Dice: le dijo entonces Pilato a Jesús, ¿no? Luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Tú, Pilato, dices que yo soy rey. O sea, Pilato sin querer estaba diciendo, afirmando que Jesús era rey. No estaba simplemente preguntando. En el fondo, él sabía que Jesucristo era el rey de los judíos. No el rey físico, el rey espiritual.
Pilato tuvo una vislumbre de la naturaleza divina de Cristo, pero no se rindió, no se entregó. Sigo leyendo. Tú dices que yo soy rey, fue la respuesta de Jesús a Pilato. Y siguió diciendo, yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. ¿Te das cuenta? Tú dices que soy rey. Pues yo he venido para este mundo, pero no para tener una corona de oro en mi cabeza, sino para dar testimonio de la verdad, porque yo soy el Dios hecho carne. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. ¿Qué le estaba diciendo a Pilato? Le estaba haciendo un llamado. Oh Pilato, si tú eres un hombre que amas la verdad, vas a oír mi voz. Vas a venir a mí, te vas a entregar. Vas a aceptar que yo soy el Mesías que vino a morir por tus pecados. El versículo 38 dice, le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Miren, Jesús estaba hablando de él como la verdad. Pilato va a la teoría, porque así son los hombres. Yo conocí una persona que me decía preguntas y preguntas y preguntas. Quería hacerme caer con las preguntas. Pero en realidad, en el fondo de su corazón, él quería tener un encuentro con Cristo, pero tenía miedo. Y entonces se escondía atrás de las preguntas. Pilato también aquí se esconde atrás de la pregunta. ¿Qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo, yo no hallo en él ningún delito. ¿Por qué? En el fondo, porque yo sé que él es el rey. Porque yo sé que él es la verdad. Yo no encuentro delito en él. Y a pesar de todo, Pilato no se entregó. Yo te pregunto a ti, ¿qué estás esperando para entregarte al Señor Jesucristo? Tú puedes decir, yo miro sus programas porque me gusta escucharlo. No te gusta escucharme. Tú estás buscando al Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo está tocando la puerta de tu corazón hace mucho tiempo. ¿Qué esperas para bautizarte? ¿Qué esperas para unirte a la iglesia y servir a Dios? ¿Ya pensaste que tú podrías ser un tremendo predicador del Evangelio? Pero no puedes serlo, porque primero tienes que entregarte al Señor Jesucristo. Vamos a la cuarta parte de este estudio. El testimonio de Tomás. Y aquí vemos que Dios ama a los incrédulos. Leo Juan 20, 27 al 29. Dice así. Luego dijo Jesús a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Es que hay gente así, dura de cerviz, llena de dudas y preconceptos. Tomás era uno de ellos, pero era sincero. Y Jesús, por amor a Tomás, se presentó y le dijo, ven Tomás, dijiste que no creerías que yo había resucitado si no colocases tu mano en mi herida, pues ven aquí, toca mi herida. Y cuando Tomás tocó la herida del Señor Jesucristo, cayó y dijo, Señor, Dios mío, Señor mío. Entendió que Jesucristo no era cualquier hombre, ni que era un Mesías libertador del poder romano, sino que era el Mesías libertador del pecado. Y lo aceptó como su Señor y su Salvador. Yo encontré en Miami un día un hombre ateo, duro, hombre de bastante dinero, que no creía en Dios, no creía en nada, se burlaba de todo. Miraba a los creyentes como si fuesen animalitos que no tenían la capacidad de raciocinar. Él, el hombre culto, el filósofo. Pero un día estaba tan triste porque estaba viviendo un drama familiar terrible y salió a la calle para enfriar la cabeza y no sabía qué decisión tomar. Y en el fondo su corazón le decía, solo Dios te puede ayudar, pero él no creía en Dios.
Entonces se paró en una esquina de la calle, no había nadie. Levantó a los ojos al cielo y dijo: Señor, yo te necesito en mi vida, pero yo no creo en ti. Si tú existes, ven y háblame, porque de otra manera no creo en ti. Y en ese momento escuchó una voz atrás de él que le dijo: ¿me llamas? Y cuando se volteó vio a un hombre que lo miraba con una mirada dulce, penetrante. Y este hombre ateo cerró los ojos. Y cuando los volvió a abrir, el hombre no estaba. Y no había nadie en la calle. Pero él vio al hombre y escuchó la voz que le dijo: ¿me llamaste? Es que Dios ama a los incrédulos. Pero Jesús, ¿qué dijo? Ah, porque me viste, creíste. Está bien, pero bienaventurados aquellos que no me ven y creen. Oh querido, ¿tú eres de aquellos que necesita ver al Señor para creer? ¿O de aquellos que puede creer simplemente leyendo su palabra? Vamos a la parte final de este estudio bajo el título de Nuestro testimonio en favor de Jesucristo. Pilato, sin querer, dio el testimonio. María Magdalena testificó de Jesús ungiéndolo. Juan el Bautista testificó de Jesús. Las multitudes testificaron de Jesús. ¿Y tú? Leo Hechos 1:8, dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Solo que para que tú testifiques del amor de Jesús, el amor de Jesús tiene que haber transformado tu vida. Tienes que tener una experiencia viva, real con Cristo. Entonces sí, podrás anunciar con convicción a las otras personas que Jesucristo es real en tu vida. ¿Qué sería de ti si Jesús no te hubiera encontrado en el camino de la vida como un pájaro herido, sangrando? ¿Dónde estarías tú si el amor de Jesucristo no te hubiera transformado? Y ahora que llegaste a una experiencia de vida con Cristo, ¿guardarás eso para ti? ¿O testificarás con poder y con fuerza, anunciando al mundo que Jesús es real? La lección número 8 para el 22 de noviembre. El título de la lección es El cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Tú sabes que muchas profecías del Antiguo Testamento anunciaban la llegada del Mesías como el Redentor del mundo. Los líderes judíos conocían esas profecías, pero no entendían. O por lo menos ellos esperaban a un libertador, a un Mesías guerrero, para libertarlos del poder romano y devolverles el poderío que Israel había tenido en el Antiguo Testamento. Pero en ningún momento las profecías anunciaban la llegada de un rey guerrero, sino que anunciaban la llegada de un Mesías salvador del pecado. Por eso es que a los suyos vino y los suyos no los recibieron. Vamos a la primera parte de este estudio, hablando de las señales, obras y prodigios que el Señor Jesucristo desarrolló mientras cumplía su ministerio en esta tierra. Todas estas señales y prodigios evidenciaban o testificaban acerca de su divinidad. Leo Juan 36 al 38. Mira lo que dice. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, vosotros no creísteis. ¿Te das cuenta que aquí el Señor Jesucristo menciona sus milagros? La multiplicación de los panes, que resucitó cadáveres, que abrió los ojos de los ciegos, que hizo andar paralíticos. El Señor Jesús muestra que todas esas acciones maravillosas
Era una evidencia de que Él había sido enviado por el Padre. Eran una evidencia de que Él era el Dios hecho carne para salvar al ser humano del pecado. Pero es que la gente no le creía. La gente estudiaba las profecías, pero las estudiaba así por alto, por fuera, o buscando detalles, fechas, días, esto, aquello. Pero no buscaba en las profecías al Señor Jesucristo. Resultado, el Señor estaba andando entre ellos, caminando entre ellos. Pero ellos no tenían la capacidad de verlo como el Mesías. Ahora, el versículo 38 dice algo que me impresiona. Dice, nunca habéis oído la voz de Dios, nunca. Nunca habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió vosotros no creísteis. ¿Quién es aquel que el Padre envió? Jesucristo. ¿Y quién es Jesucristo? La palabra, el Logos. Pero ellos dicen, Jesús les dijo, ustedes no tienen la palabra de Dios en su corazón. Y si Jesucristo era la palabra, Jesús les está diciendo, ustedes no me tienen a mí en su corazón. Quiere decir, entre ustedes y yo no existe una relación de amor, de compañerismo. No hay comunión entre ustedes y yo. Pero ustedes estudian las profecías, pero no me encuentran en las profecías, porque solo encuentran detalles que no significan mucha cosa, porque ustedes buscan detalles, no me buscan a mí. Y esto es tremendo, querido. Y en la segunda parte vamos a ver que el Señor Jesucristo intensifica esta enseñanza al hablar aquí de la autoridad de las Escrituras. Leo lo que dice Juan 5, 39, 40, 46 y 47. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Interesante, escudriñad. Estudia con ahínco, estudia con minuciosidad, estudia con reflexión, con meditación, con detenimiento. No leas, no. Estudia pensando. Estudia clamando a Dios para que Él te ilumine, te ayude a entender. Estudia las Escrituras. Porque a vosotros os parece que en ellas, en las enseñanzas bíblicas, encontraréis la vida eterna. ¿Por qué? ¿Quién es la vida eterna? El Señor Jesucristo. ¿No dijo, yo soy el pan de vida? ¿No había dicho, yo soy el agua de vida? ¿No dijo, el que bebe de mí nunca más tendrá sed? Él es la vida eterna. Pero los judíos, cuando estudiaban las Escrituras, no buscaban al Señor Jesucristo y por lo tanto no encontraban la vida eterna. Y Jesús termina ese versículo diciendo, ellas son las que dan testimonio de mí. Sigo leyendo. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida eterna. Porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió Moisés. Pero si no creéis a sus escritos, a los escritos de Moisés, ¿cómo creeréis a mis palabras? Está claro la idea. Ustedes leen a Moisés, pero no me encuentran, porque buscan reglamentos, el ceremonial, el ritual, pero no me buscan a mí. Porque si me buskasen, me encontraríais, pero no me buscan. Ahora, olvidémonos del pueblo judío y pensemos en nosotros. Cuando tú abres la Biblia, ¿la abres para buscar a Jesús o para buscar otras cosas? Cuando abres la palabra de Dios, ¿la abres para encontrar a Jesús y vivir con Él una vida de comunión? ¿O para buscar argumentos, para discutir o para probar a los otros que están equivocados?
¿Qué es lo que buscas en la palabra de Dios? Es por eso que toda predicación, no importa el tema que tú prediques, puedes predicar del diezmo, del estado de los muertos, de la profecía, lo que tú quieras, pero el centro tiene que ser Jesucristo, porque la Biblia es el libro del Señor Jesucristo. Porque la sangre del Cordero aparece en el Génesis y aparece en el Apocalipsis. Y cada página de la Biblia está bañada de la sangre del Cordero. Busca a Jesús. Vive con Él una experiencia personal de amor. Él va a revolucionar tu vida. Él le va a dar sentido a tu vida. Cuando tú vas a la Biblia buscando a encontrarte con el Señor Jesucristo, en las noches ya no tienes miedo, ya no tienes falta de sueño. Cierras los ojos y hablas con Jesucristo como si estuviera a tu lado y de repente ya estás durmiendo hasta el día siguiente. En paz me acostaré y así mismo dormiré porque en ti ha confiado mi alma. Pero para eso Jesucristo tiene que ser una realidad en tu vida. Cuando vas a buscar empleo, no vayas solo, ve con Jesucristo, que Él te acompañe. Cuando estás siendo entrevistado para el empleo, ten la conciencia de que Jesús está a tu lado, tú no estás solo. Y cuando llega un momento en que quieres airarte y sacar el hombre viejo de tu corazón, recuérdate que Jesucristo está a tu lado, míralo y vas a tener vergüenza de decir lo que querías decir o de pensar lo que querías pensar. Vamos a la tercera parte de este estudio, hablando de la primera parte de las profecías acerca de Jesucristo que estaban en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, en Juan 1:23 encontramos el versículo que dice: yo soy la voz que clama en el desierto. Esas fueron palabras de Juan, hablando de su misión como preparador del camino para el Mesías. Pero esas mismas palabras estaban ya registradas y profetizadas en Isaías 40, versículo 3. No voy a leer ahora, pero ahí están. Otro ejemplo, Juan 2, 16 y 17. Dice: entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. ¿Cuándo se acordaron de estas palabras? Cuando Jesús estaba limpiando el templo de los mercaderes, cuando Jesús estaba poniendo orden en la casa de Dios. Al ver lo que Jesús estaba haciendo, entonces los discípulos se acordaron de lo que estaba escrito. ¿Y qué estaba escrito? Que el celo de la casa del Padre consumía la vida del Hijo. Y eso estaba en el Salmo 69, versículo 9. O sea, esa fue otra profecía del Antiguo Testamento que se cumplió durante el ministerio del Señor Jesucristo. ¿Quieres ver otra? Juan 7, 38. Dice así: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Que estas son palabras del Señor Jesucristo durante la Pascua, en el último día de la fiesta, cuando habló del agua de la vida. El que cree en mí, como dicen las Escrituras. O sea, en el Antiguo Testamento ya estaba profetizado eso. ¿En qué parte? En Jeremías capítulo 2, versículo 13. Otra más, Juan 19, 36. Dice el texto: porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la Escritura, no será quebrado hueso suyo. ¿Qué cosas sucedieron? Es que cuando Jesús murió y bajaron su cadáver, los guardias se repartieron las vestiduras de Cristo, pero no quebraron sus huesos como era costumbre. ¿Pero por qué? Para que la Escritura se cumpliese, porque ya había sido profetizado que los huesos del Mesías no serían quebrados. ¿Y dónde estaba eso? En Números 9, 12. O sea, muchas profecías del Antiguo Testamento se cumplieron en la vida y en el misterio del Señor Jesucristo. Y en la cuarta parte de este estudio continuamos viendo algunas de esas profecías. Por ejemplo, Juan 12, versículo 13, dice: tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Esto sucedió el domingo en que el Señor Jesucristo entró
la última semana de su ministerio en esta tierra, porque al final de semana ya sería crucificado, pero el domingo entró montado en un pollino y la gente lo aclamaba: Hosana aquel que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Solo que esas palabras que la multitud clamaba ya estaban registradas en el Salmo 118, versículo 26. Otra profecía más que se cumplió. ¿Quieres ver una más? Juan 12, 14 y 15 dice: y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito. ¿Dónde estaba escrito? En el Antiguo Testamento. Como está escrito: no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asna. ¿Y dónde estaba escrito eso? En Zacarías 9, 9. Tú ves cómo al pie de la letra se cumplen muchas profecías del Antiguo Testamento que se referían al ministerio del Señor Jesucristo en esta tierra. ¿Esto es coincidencia? No. Esto simplemente muestra que el Espíritu Santo inspiró a los escritores para que anunciasen desde el Antiguo Testamento la llegada del Mesías a esta tierra. Otra profecía más, Juan capítulo 13, versículo 18. El Señor Jesús dice: no hablo de todos vosotros. Y esto es por la ocasión de la Santa Cena, la última cena de Jesús con sus discípulos. Cuando Judas, que lo iba a traicionar, estaba presente también participando de la cena. Entonces Jesús dijo: no hablo de todos vosotros. Yo sé a quiénes he elegido, mas para que se cumpla la Escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. ¿Y qué estaba Jesús mencionando? El Salmo 41, versículo 9, donde se registran estas palabras anunciando la traición de Judas. Oh querido, es admirable el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento en la vida del Señor Jesucristo. Juan 19, 37 menciona otra de ellas. Y también otra escritura dice: mirarán al que traspasaron. ¿Quién es el que traspasaron? Al Señor Jesucristo, lo mirarán. Y esas palabras estaban registradas en Zacarías, capítulo 12, versículo 10, en Zacarías capítulo 13, versículo 6. Ahora mi pregunta es, si las profecías del Antiguo Testamento referentes a Jesús se cumplieron, las profecías que se refieren a la segunda venida de Cristo y que básicamente están en Daniel y Apocalipsis, ¿crees que no se van a cumplir? Claro que se van a cumplir. Entonces, estas profecías que estamos estudiando esta semana deberían confirmar en nosotros la seguridad de que así como el Señor Jesucristo vino por primera vez a esta tierra para morir en la cruz del Calvario, vendrá por segunda vez, en breve, muy pronto, pero ya no para morir. Vendrá como Rey de Reyes y Señor de Señores para llevar consigo a todos los que creyeron en Él. La palabra clave es creer. Mi pregunta para ti es: ¿tú crees en estas promesas? Llegamos al fin de este estudio hablando de gente que no tenía la capacidad de creer o de ver la divinidad de Jesucristo. Mira lo que dice Juan 8, 14, 15 y 23. Leo. Respondió Jesús y les dijo: aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy. Pero vosotros no sabéis de dónde vengo, ni a dónde voy. Vosotros juzgáis según la carne, yo no juzgo a nadie. Y les dijo: vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Dos pensamientos. Jesús era consciente de quién era. Yo sé quién soy. Yo he venido de arriba, yo he venido del cielo. Yo no soy de este mundo, yo no pertenezco a este mundo.
Mis ojos no miran a este mundo. Yo estoy circunstancialmente en este mundo. Yo he venido a pagar por la culpa del pecado de los seres humanos, y lo hago con amor y lo hago voluntariamente. Yo sé quién soy, pero ustedes no pueden entender quién soy. No pueden entender mi obra redentora por un simple motivo. Ustedes son de abajo, ustedes son de la tierra. Ustedes solo tienen la capacidad de ver las cosas de esta tierra, mi dinero, mi empleo, mi casa, mi hijo, mi papá, mi mamá, mi trabajo. No tienen la capacidad de mirar más allá de las cosas periféricas. Pero el mundo, aunque ustedes mientras transiten en esta tierra necesiten de cosas materiales, la vida no es solo eso, la vida es más que eso. Y querido, yo me siento emocionado porque hoy domingo subieron esta lección al aire y tú estás ya escuchando y pensando, ¿por qué? Porque para ti también la vida no es solo las cosas materiales. Tú estás buscando valores espirituales. ¿Y por qué? Porque aunque naciste de la carne, ya no eres simplemente un ser humano de la carne que vive para la carne. Eres un ser humano transformado por el Espíritu de Jesús. Y que aunque estás en este mundo, no eres de este mundo. Porque tu ciudadanía está en el cielo. Y en poco tiempo el Señor Jesús viene para tomarte en sus brazos y llevarte contigo. Entonces, querido, resiste la lucha, resiste las pruebas, enfrenta las dificultades. El diablo puede hacer lo que quiera para llevarte lejos, pero el diablo es un enemigo derrotado, vencido. Nada puede destruir a las personas que se esconden en Cristo. ¿Qué te puede separar del amor de Dios? ¿La muerte, el infierno, las pruebas, las tragedias, las tentaciones? Nada, nada te puede separar del amor del Señor Jesucristo. Victoria para ti esta semana. Camina en medio de la brasa viva, pero que tus pies no se quemen. Atraviesa el mar, pero que tus pies no se hundan. En el nombre del Señor Jesucristo. Un abrazo para ti.